Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. Como siempre, los lunes estamos por acá trayendo temas a la luz de la palabra del Señor. En el día de hoy estamos acompañados de nuestro hermano Jonathan. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos. Gracias a ustedes por dejarnos entrar en sus hogares y compartir la palabra de Dios. Y hoy lunes, ustedes por invitarme a Ah, este programa. ok, nuestro hermano Carlos, por razones todavía, ustedes conocen, estaba fuera del país, ahora está en reposo. Sí, así es. Pero nuestro hermano Carlos ya estaría con nosotros incorporándose con este programa de Mundo Cristiano. En el día de hoy estaremos tratando el tema, el remordimiento no es suficiente, es el tema. El Así es. remordimiento no es suficiente. Un tema realmente picante, podríamos decirlo, que puede impactar la vida de todos los creyentes. Ciertamente, creyente, no No creyente, creyentes. porque es, verdad, esa es la idea. Y ya ustedes saben, en unos segundos, pero sí, antes de nosotros queremos darle lo que es informaciones con relación a la vida de la iglesia Ujú. y queremos decirle que nosotros estamos ubicados en la Espaillat número 86, aquí en la ciudad de La Romana, República Dominicana. Y estamos siendo pastoreados por nuestro hermano Alvin Carrasco, aquí en la Espaillat número 86, donde nosotros nos congregamos como iglesia y nosotros tenemos culto los días jueves a partir de las 7 de la noche presenciales. Los jueves también tenemos culto los sábados a partir de las 10 de la mañana, pero ya para el mes de agosto los jóvenes darían a partir de las 5:30 de la tarde. Así que ya usted sabe que es un culto dirigido por los jóvenes, pero la invitación es para Para todos. todos, Así es. como en parte. Entonces, también los domingos, a partir de las 8 de la mañana, nuestra escuela bíblica, a partir de las 8 de la mañana, ya a las 10 de la mañana, entonces entramos lo que es nuestro culto de acción de gracia. Así es. Y los martes, Arturo. Los martes, ciertamente, claro que sí, verdades bíblicas, que Verdades también bíblicas. ahora a nivel presencial Sí. con el pastor Alvin Carrasco, así que usted sabe, hermano, esas son informaciones de la vida de la iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat, el número 86, aquí en la ciudad de La Romana, República Dominicana. Repetimos nuevamente por si usted acaba de sintonizar. Y nada, señores, entramos al tema que nos ocupa. Y entramos con el planteamiento de el remordimiento no es suficiente. Entiéndase que lo que Dios requiere de nosotros, Exacto. ¿verdad? Y el remordimiento no es No, no. suficiente. El llamado es al arrepentimiento. Y entendiendo eso, que el remordimiento no es suficiente, entonces nosotros queremos, dicho sea de paso, es necesario definir lo que es el remordimiento, hermano Jonathan. Y queremos decirle que el remordimiento, ¿qué es el remordimiento? El remordimiento es esa carga emocional, ¿verdad? Producida por la conciencia, ese sentido de culpa que viene a nosotros y envuelve todas nuestras, vamos a decir, emociones, sentimientos, y eso no lleva inclusive a dolernos mucho lo que el hecho que nosotros cometimos. Ujú. Eh, Y en base a eso que tú estás diciendo, Arturo, de ese concepto, me recuerda un estudio que estaba leyendo sobre la generación de ahora. O Ujú, sea, esa generación que está creciendo ahora viene con un dolor interno, o sea, viene acumulando todo ese sentimiento y trae un remordimiento, el cual no quiere introducirse. Luego vamos a estar ujú. leyendo sobre el arrepentimiento. Pero en esa partecita ahí, de que nosotros acumulamos todo ese sentimiento y al final terminamos en una tasa de suicidio más alta, como lo vemos hoy en día. Ciertamente. Entonces, es importante esa parte de expresar ese sentimiento de remordimiento, pero hacer el giro que más adelante vamos a Que es incluir. lo que en realidad se requiere Ujú. y lo que Dios demanda de nosotros. Exactamente. Porque ahí donde está, Dios no demanda de ti un remordimiento. No, Sí lo incluye el sí, es remordimiento parte de nuestra humanidad. y es parte del arrepentimiento, pero Exacto. no se queda en remordimiento, No, porque el remordimiento, como tú decías, muy bien decías, te puede llevar a lo que es
vamos a ver, un suicidio, como es el caso, como lo que vemos en muchas ocasiones. Dicho sea de paso, el mismo Pablo en su segunda carta, él habla de lo que es esa tristeza del mundo que te lleva a muerte. Entonces, la tristeza de Dios, que viene parte de Dios, producida por el remordimiento, ese remordimiento te lleva a esa tristeza, y esa tristeza provoca en ti ese arrepentimiento, entonces sí te lleva de regreso a Dios, que es lo que en realidad se necesita, lo que requiere, no un remordimiento, sino más bien un arrepentimiento. Y podemos ilustrar el punto en una, ¿verdad? Lo podemos ilustrar en un episodio bíblico en Mateo 27 con relación a Judas, lo que pasó con él. Así es, leemos la palabra de Dios en Mateo 27, capítulo 27, versículo 3. Dice así: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y dijo: he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. Dijeron ellos: ¿qué nos importa? Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Exacto. Ahí vemos que justamente lo que decimos, la ilustración del remordimiento. Me quedé ahí en ese dolor. O sea, esa tristeza del mundo se quedó plasmada en mi vida y yo no busqué una ayuda espiritual, una ayuda en el Señor. Que podemos ilustrarlo también con Pedro. Al negar a Jesús sintió un remordimiento. Me sentí mal, pero volvió a Cristo. Ciertamente. Y eso es lo que debemos de nosotros como cristianos, siempre volver al Señor. Que la tristeza que hay en mí porque yo he pecado, y siempre mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir pecando, porque nuestra carne es así. Pero, ¿qué pasa si yo me quedo ahí, en ese pecado, en ese dolor, en ese remordimiento? No me voy a acercar al Señor. Así es. Y voy a vivir una vida de dolor. Y vemos muchos cristianos, Arturo, en la comunidad, que tú lo ves muy triste. Tú dices, pero ¿por qué un cristiano tiene que estar triste? Y es por el dolor de remordimiento, y no es así. Es que mi vida tiene que haber un cambio de tristeza al gozo. Claro que sí, porque los puritanos inclusive decían que esa definición de arrepentimiento no le gusta mucho a mi esposa, que el arrepentimiento es el vómito del alma. Exactamente. O sea que eso es un poco dura, pero es así. Es cuando tú cometes un hecho y tú te sientes, ¿verdad? Como cuando tú te comes una comida y te sientes mal, y hasta que tú no te induce el vómito, tú no te sientes bien. Entonces eso pasa cuando nosotros, en el caso del arrepentimiento, cuando entonces venimos delante del Señor en arrepentimiento, que ahora mismo lo vamos a definir, entonces sucede esto, que sale, ¿verdad?, eso de malestar, eso que me estaba produciendo el malestar, en este caso el pecado confesado, y entonces ya yo me siento bien delante del Señor. Y ahí donde, entonces pudimos ver ahí cómo fue ilustrado, y parece ser como que Judas entendía o esperaba que Jesús iba a ser absuelto. Y porque dice, fíjate que cuando tú leíste, dice, y viendo que fue condenado. Exactamente. O sea, wow, y lo que hizo a una persona, y cuando él le reclama o hace el señalamiento a los religiosos, él le dice, es que yo he entregado a alguien inocente. O sea, el dolor que él sintió, ¿verdad?, envolvió todos sus sentimientos y sus emociones. Y pero se quedó ahí. Sí, porque lo que pasa es que Judas quería jugar en las dos bases. Exactamente. Le dijo, bueno, voy a entregar a un hombre inocente, yo sé que es inocente, pero yo sé que al final lo van a sacar porque él no hizo nada. Exactamente. Entonces, cuando vio la realidad que Dios había planeado y orquestado, entonces dijo, no, espérate, ahora hice algo malo. Exactamente. Entonces, él le remordió porque entonces él está viendo la consecuencia, él lo que está vislumbrando es la consecuencia del hecho que él había cometido. Y eso puede suceder inclusive en una persona que usted en un trabajo lo encuentra en infragante delito, robando, y esa persona puede estar llorando, él está un remordimiento, porque él está posiblemente vislumbrando la posible, vamos a decir, hambre potencial que pudiera, producto de lo que hizo, que va a ser ahora despedido de manera deshonrada, sin ningún tipo de indemnización,
entonces él, y posiblemente con mucha dificultad para nuevamente conseguir otro empleo, porque te fuiste de una manera muy deshonrosa, y todo ese tipo de cosas, posiblemente no haya un arrepentimiento, sino que se quedó en el remordimiento. Por eso Jesús siempre preguntaba cada vez que iba a sanar, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Porque es que así, la palabra de Dios siempre te pregunta, ¿tú quieres arrepentirte? Bueno, pues tú tienes que confesar tu pecado. Confesar tu pecado. Y ahí, el dicho sea de paso, en el idioma griego, la palabra confesar es el término homologueo, que también en español nosotros usamos el homologar, que es decir lo mismo que, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando yo me confieso, cuando una persona confiesa su pecado? Que él está diciendo lo mismo en este caso que Dios con relación a su pecado. Se está poniendo, él está diciendo lo mismo que Dios con relación a su pecado. Entonces ahí, por eso es necesario confesar mi pecado delante de Dios. Ahora, arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? Porque ya conocemos lo que es, ¿verdad? El remordimiento. O sea, entonces, hermano Arturo, el arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento implica e incluye, ¿verdad? El remordimiento, incluye el remordimiento, pero ¿dónde está el elemento que distingue el arrepentimiento del remordimiento? El elemento que distingue el arrepentimiento del remordimiento es el elemento acción. Exactamente. El elemento acción es todo lo que mencionamos del remordimiento, pero la acción de cambio, ¿verdad? De dirección. Entonces la palabra arrepentimiento significa en el idioma griego metanoia, meta, cambio, nous, mente. En griego, pero también, ejemplo, en hebreo, ahí está la palabra shuv, que significa cambio de dirección, en U, doblar en U, como cuando tú vas en una dirección, dobla en U acá, exacto, cambio de dirección. Y Nashan, que es dolor, que eso implica un dolor, porque cuando tú te pasas de una, tú nada más dices, wow, yo tengo que recorrer ahora todo esto. Y hay veces que ustedes ven que hay gente que quieren como meterse por un... No, es a la manera, entonces así mismo en nuestro pecado. Que no hay un callejoncito aquí. No. Nosotros pecamos de nuestra manera, pero el arrepentimiento es a la manera de Dios, no es a tu manera. Y ahí eso cuesta y duele. Cuesta y duele, sí, porque ya cuando tú tienes una vida disciplinada en oración, que tú pecas y caes en arrepentimiento, en remordimiento, y te queda ahí cierto tiempo, porque muchas veces que permanecemos en ese dolor cierto tiempo y volvemos entonces nos arrepentimos, es difícil tú volver a tener esa misma disciplina con el Señor. O sea, es un recorrido que te va a costar otra vez. Ciertamente. O sea, ayunar, como tú ayunabas quizá un mes y no te pasaba nada, y empezar a tomar esa rutina de un mes, es otra vez un asunto. Ciertamente. Y nosotros podemos ilustrar el arrepentimiento en un evento que aconteció en la parábola del joven, ¿verdad? Rico, el hijo pródigo, del hijo pródigo, que ahí en el versículo, tú lo tienes allá, en el versículo, capítulo 15, en el versículo 17, ahí él nos dice que volviendo en sí, ¿verdad? En el capítulo 15, el versículo 17 del libro de Mateo, ahí podemos ver cuando él dice, lo tienes allá, el libro de Mateo. No, es Lucas, estoy muy lejos, Lucas, está en Lucas, capítulo 15, versículo 17, ahí es donde está la parábola del hijo pródigo, ahí en el versículo 17, a donde dice, volviendo en sí, entonces diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Exactamente, dice así. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ciertamente es así. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Así es. Y seguimos leyendo que cuando él toma la decisión, que su padre lo ve de lejos, él le dice, mira, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme
Amén, aunque sea como uno de tus de tu jornaleros. trabajo. Entonces él inmediatamente, el padre se tiró sobre él, lo besó, lo abrazó y mandó a que le pongan ropas, de verdad, nuevas y un anillo. Y cuando uno se arrepiente, Arturo, uno pasa a sí mismo como el Sí, joven pródigo. O sea, uno no quiere, mira, no me haga pastor, no me haga diácono, no me hagas alguien grande, simplemente dame un siervo que esté cerca de tu palabra, un siervo que pueda cumplir tu voluntad. Y eso es quizás lo que aquí el hijo pródigo quería decir. Yo quiero estar cerca de ti solamente. Quiero arrepentirme, quiero vivir una vida digna, porque la que yo estaba viviendo, la que yo decidí en mi pecado vivir, no me conviene. así es, y vemos ahí ilustrado, ahí mismo pusimos dos ejemplos, el de Judas y el de el hijo pródigo, donde qué sucede con relación a uno del remordimiento y el otro del arrepentimiento. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo, ese remordimiento no solamente se quedó ahí, sino que pasó a una acción y volvió donde su padre, y vemos qué sucede con su padre, que eso ilustra lo que pasa con nosotros como hijos, que en un momento dado estuvimos lejos de Dios, y cuando nosotros reconocimos, ¿verdad?, que íbamos mal, entonces Dios, ¿verdad?, nos perdonó, nos puso ropa nueva, ahora tenemos la ropa de Cristo, ahora Él me ve como ve a Cristo, y por eso hoy día nosotros, y tenemos un anillo de compromiso que es, que como dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3, el 14, dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra, ¿verdad? Es la garantía de lo que nosotros vamos a recibir. Y ahí arra es arabón, anillo de compromiso. Nosotros tenemos la garantía de que nosotros, ¿verdad?, vamos a estar delante de la presencia del Señor, o delante de la presencia del Señor en su segunda venida, o cuando si nosotros morimos. Pero aquí está bien ilustrado lo que tiene que ver con el arrepentimiento. Por eso le invitamos a cada uno de los amigos que nos están escuchando en cada una de las áreas, ya sea en su trabajo o en un centro comercial, que tienen la oportunidad de conocer al Señor. O sea, no solamente estos temas no son para la comunidad cristiana, de que peca y se puede arrepentir, no, es para todo el mundo. O sea, todos somos partícipes del arrepentimiento, todos podemos confesar nuestros pecados y llegar a los pies del Señor. Así es, hay una ley moral que Él tiene, y esa ley moral se llaman los 10 mandamientos que tú has conocido durante muchos años, donde dice: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo, que está dividido cuando Jesús dice que de estos dos depende toda la ley y los profetas. Cada uno de esos, tú estás siendo regido por esos 10 mandamientos. Cada vez que tú cometes un hecho deshonesto, cada vez que tú mientes, cada vez que tú miras a una mujer que no es la tuya para codiciarla, óyeme, estás condenado en este momento a una muerte, vamos a decir, condenado al castigo eterno en el infierno. Tienes la oportunidad de tú volver en sí, a escuchar este programa que te está diciendo: en el camino que tú vas es el camino incorrecto, tú no vas por un camino correcto. Sí, ciertamente así. Mira, en Romanos habla de que la palabra de Dios está plasmada en nuestros corazones. Y esto me trae a la mente un audio que estaba escuchando ayer sobre una persona que se definía como no binaria. Y estaba hablando de su transición de cuerpo de mujer a un cuerpo de hombre. Y dijo que en ese momento pasó por un momento depresivo, porque todavía ella misma no entendía ese cambio en su vida. Y ahora, ilustrándolo con la palabra, creo que la palabra, lo que Dios plasmó en nuestro corazón, en la conciencia, sabía que en su mente había algo que no estaba bien, que no estaba siendo correcto. Eso pasa en todos los ámbitos de tu vida. O sea, llega un punto donde tú dices, por más deseo que tú tengas, tú dices: no, esto no está bien. O sea, algo en ti dice: no está bien. Y es la palabra de Dios que mora en cada uno de nosotros. Claro que sí, porque esos 10 mandamientos no solamente fueron escritos, sino que también están ahí en nuestra conciencia. Por eso fue juzgado, ejemplo, Caín por homicidio, y todavía no habían estado escritos. ¿Y cómo fue juzgado, verdad, Caín, por algo que todavía no estaba escrito? Porque él sí sabía que eso no era correcto. No era correctamente. Entonces, matar a su hermano. O sea que hay veces, hay algo que está sucediendo, y es lo siguiente, Jonathan, y es el caso de el sentido de culpa. El sentido de culpa es algo que en muchas ocasiones la psicología humanista está tratando de
vamos a decir, obviar. y eliminar al individuo ese sentido de culpa, cuando la palabra del Señor es todo lo contrario. El sentido de culpa es un medio de gracia para llevarte a la tristeza y esa tristeza llevarte al arrepentimiento. Exactamente. El sentido de culpa es como lo es los nervios a nuestro cuerpo que identifica el dolor. Cuando si yo no, mis síntomas, vamos a decir, si mi sistema nervioso estuviese dañado, ejemplo, por el caso, por una enfermedad como la lepra, que una de lo que ataca ese es el sistema nervioso, dicho sea de paso, los leprosos inclusive pudieran morir quemados sin darse cuenta. Entonces, así mismo es el sentido de culpa. Cuando y hay veces por asunto de métodos quieren eliminar al individuo ese sentido de culpa y no y lo están tomando por una vía equivocada, errada, por una premisa errada, y es necesario que el individuo siente esa culpa y él va a liberarse del sentido de culpa, pero no va a ser por metodología humana. Si no va a ser por medio de la palabra del Señor. El arrepentimiento totalmente. Exacto, por medio del arrepentimiento que va a quitar ese sentido de culpa, esa joven que se embarazó a destiempo, ese papá que dejó a un hijo pequeño, y hoy día está pensando, todo ese tipo de cosas. Es que ese sentimiento de culpa te hace entender que tú estás mal, que tú hiciste algo mal y eso está bien, porque, o sea, está bien que esté mal. Está bien que lo reconozca. Exactamente, porque te vas a reconocer, como tú dices. Tú vas a reconocer que tú hiciste algo malo y no lo vas a volver a cometer. Pero si tú pierdes ese sentido de culpa, o sea, siempre vamos a vivir cayendo y no va a haber un levantamiento en tu vida. Exactamente. O sea, que es necesario, dicho sea de paso, Pablo en su segunda carta le establece a los corintios, le dice, oye, a mí me empezó, yo entendía como que pues fue fuerte, duro, una de sus cartas. Y él dijo que en un momento se sintió un poquito, qué sé yo, un poquito, porque le habló de una manera que ellos se entristecieron. Pero él dijo, ahora no me arrepiento de haber hablado como le hablé, porque la tristeza que fue producida por esa carta fue una tristeza no según el mundo, sino según Dios, para arrepentimiento. Entonces esa tristeza que produce el mundo es una tristeza que te lleva a muerte, como lo bien establece él en su segunda carta, ahí de Corintios capítulo 7. Entonces esa culpa es una culpa que, de hecho, tú hablabas ahorita al principio de lo que produce una persona que se va a una depresión, en muchos casos hay un suicidio, y a veces tú dices, pero ¿y cómo es que pasan? Bueno, es que nosotros como creyentes estamos llamados a ir en arrepentimiento, no es remordimiento. El remordimiento incluye el arrepentimiento, pero no es suficiente. El remordimiento no es suficiente. Necesariamente tiene que haber un arrepentimiento, porque de lo contrario no va a haber esa restauración, ese cambio de mente, ese cambio de dirección, porque en la mente está el campo de batalla. Está el campo de batalla. Y un ejemplo final, ya se nos acaba el tiempo, está nuestro amigo Salomón, que al momento que tú lees Eclesiastés, tú te das cuenta de cómo Salomón sentía el dolor de todo lo que él había bebido en su vida de pecado. Y al final te das cuenta de que él dice, al final todo es vanidad. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Lo probó, como dice, todo. Y no se sació. No, porque el cuerpo, nosotros como personas, no estamos... siempre vamos a estar insatisfechos. Queriendo más. Tengo un trabajo, no, quiero esta posición, quiero otra posición. Exactamente. Siempre va a haber, y el secreto para esto está en lo que es el contentamiento. Con lo que el contentamiento con lo que tú tienes ahora, en este momento. ¿Y qué es lo que hermano Arturo, yo lo que tengo ahora es una nevera que parece una piscina? Dice ahora, no importa. O sea, una piscina que está llena de agua, no hay otra cosa. El 9, ya para finalizar, y mira cómo dice el 9, primera de Juan 1:9. El que dice 1:9 en primera de Juan, y ya que nos estamos yendo, 1:9, como dice el que dice, no lo tengo aquí, pero nada, si nosotros venimos delante del Señor presentando nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así usted, amigo, usted que está
usted diría, ¿tendré yo posibilidades de ir delante de Dios en arrepentimiento? Sí, tiene la posibilidad. Sí. Si ahora mismo tú sientes ese deseo de venir delante del Señor en arrepentimiento, eso lo está produciendo la palabra. Amén. El Espíritu Santo por medio de su palabra. Así es. Puede venir en arrepentimiento de fe y Él es justo y fiel para perdonar tus pecados y ponerte a sí mismo como el hijo pródigo, ropa nueva y un anillo de compromiso que está comprometido contigo, que en un futuro tú vas a estar y morar con Cristo. Amén. Ya no tenemos más tiempo, Jonathan. ¿Ya? Interesantísimo el tema. Un placer inmenso, Jonathan, Gracias compartir a ustedes contigo. por invitarnos. Dios bendiga, Dios le guarde. Mañana los caballeros estarían por acá.